Señores, no se quillen, no se quillen. Nada más pongan la atención. Continuamos con su programa con José de la Cruz. Miren, señores, vamos a hablar ahora con Jesús. Cónchale, eso es que hay varios temas, pero vamos a ver. Yo creo que el tiempo nos da para tratar de abordarlo. Lo importante es comenzar. Buenos días, Jesús, qué buena palabra, lapidaria. Lo importante es comenzar. Oíste, menor, lo importante es comenzar. Atención, Chani. Lo importante es comenzar. Tomando un recapítulo de lo que mencionaba sobre la cooperativa Herrera, que nos debe de llamar la atención, porque así como decías que los bancos, o sea, que el sistema financiero es confianza, llega el momento en el que las cooperativas deberían de tener lo que es la superintendencia de bancos para regularizar los bancos. Las cooperativas también deberían de poseerlo. Tú sabes que hace mucho tiempo se planteó, hubo dos planteamientos. La primera es que las cooperativas pasaran a ser parte de la superintendencia de bancos, eso hace muchos años, y el otro planteamiento es crear la superintendencia de cooperativas. Pero yo digo que no es necesario crear la superintendencia de la cooperativa porque el IDECOT funciona como tal, como si fuera esa superintendencia. Ahora bien, lo que el IDECOP debería es de ser más rígido en el tema de las supervisiones, en el tema de derogar permiso, de dar permiso para que abran una cooperativa, de tener una supervisión más efectiva, más eficaz, más eficiente y de ser más o de tener más compromiso con ese tema, porque para eso existe el IDECOP, por eso comencé citando el IDECOP. Que muy fácil es incluso abrir una cooperativa. No. Debe de tener esa regulación que tú mencionas, justamente, porque incluso en este país, luego, o sea, el Banco de Reservas es quien más capital posee, pero en segundo lugar, la entidad financiera que más recursos posee es una cooperativa, que es la cooperativa de los maestros. Sí, por eso dije entonces, el aporte que esto le tiene al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces hay que regularizarlo y hay que fiscalizarlo. Debe de tener un mejor control para que no sucedan este tipo de casos. Desde luego, porque por eso está el IDECOP. Se entiende que el IDECOP está llamado a hacer esas funciones que tú planteas. Una función igual de técnica que la que tiene la superintendencia de bancos. Desde luego que sí, Jesús, desde luego que sí. También recapitulando con lo que decías del compañero Víctor Suárez, que fue, bueno, que es diputado actual 4 veces, desde el 2016 el más votado. Lo conozco personalmente, me da un trato como hermano y me dice siempre hermano, pero al final le tengo un cariño especial y me considero incluso hasta como un hijo de él. Sí. Podría decir que él ha realizado un llamado prudente en lo que respecta a la institucionalidad del partido. O sea, las investiduras se deben de respetar. Y un miembro del comité político, bueno, se debe de respetar que si una persona no ostenta esa categoría, no anda en los medios de comunicación, no ande en notas de prensa, vendiéndose como tal. Y a eso se refiere Víctor Suárez, cuando hace de buena forma un llamado a que se respete esa institucionalidad, porque ¿de qué serviría ser miembro del comité político si mañana entonces cualquier miembro del comité central pueda ostentar esa categoría en un medio de comunicación sin el sufragio de los miembros que conforman ese organismo? Entonces es un llamado prudente que, como decía Jorge Eliezer Gaitán, a Víctor un grupo de siervos anónimos le ha caído encima por eso. Es una situación complicada, pero todo el que conoce a Víctor sabe que Víctor no baraja pleito. Ese es Víctor Suárez. Sí. O sea, Víctor es frontal y si tú lo llamas, él te va a decir, sí, yo lo dije, con mucha responsabilidad. Y te puedo buscar varios argumentos. Ahora bien, Jesús, donde yo no sé si hay argumento o no es en el tema de Siria. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cuáles fueron los demonios que salieron de repente? De Israel. De Israel. Sí, Israel y Palestina. Y Palestina, perdón. Para entender, me gustaría, bueno, comienzo con una frase que decía el gran poeta estadounidense T.S. Eliot, que decía lo siguiente para aquellas personas que se radicalizan en la religión. Decía: mercaderes de la religión utilizan la palabra de Dios
para, con armas, defender sus intereses personales. Jesús, yo que soy católico, pero las grandes guerras se dan en nombre de la fe. Sí, siempre. Y más ¿Qué en Medio Oriente. En Medio Oriente, qué jodida contradicción. Allá la gente se mata por conflictos religiosos. Y más en Medio Oriente. Entonces debemos de entender lo siguiente. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Palestina e Israel, que son quienes poseen el problema, anteriormente eran parte del Imperio Otomano. Es decir, que como naciones las dos no existían. Había un territorio palestino, eso sí, dentro del Imperio Otomano, y una población judía. ¿Qué sucede? Que viene con esto lo que es el sionismo. El sionismo es que cada pueblo puede ser considerado una nación. Y con base en el sionismo, los judíos comienzan a decir, pero nosotros no debemos de ser vistos simplemente como un grupo religioso. Nosotros debemos de ser vistos como una nación. Debemos de tener nuestro propio territorio. Territorio que debe estar ¿dónde? En Israel, porque en Israel está Jerusalén, está el territorio santo para ellos. Y ellos dicen, bueno, con base en el sionismo, nosotros debemos de ser un territorio. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, José, que se han dado anteriormente a esto emigraciones hacia ese territorio palestino de poblaciones judías, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, por resolución de las Naciones Unidas, lo que sucede es que se crea el territorio palestino y se crea el Estado de Israel. Entonces, esto conlleva varios problemas, porque Palestina no se sentía a gusto, decía que ese territorio era de ellos, y ciertamente el territorio les competía porque la población judía había llegado hacia allá emigrando de otros lugares, emigrando de Rusia, emigrando de Turquía, emigrando de Europa, para recuperar lo que ellos entendían que era el territorio santo. Entonces, Palestina dice, pero que yo estoy perdiendo territorio, lo que hace es que un año después de que sale la resolución 186 de Naciones Unidas, aprobando y reconociendo el Estado de Israel, comienzan una guerra con el Estado de Israel. Ok. Y en esa guerra... ¿El 86? La resolución 186. Sí, ellos comienzan después de que acaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, un año después. Bueno. Sí, comienzan entonces ellos una guerra para recuperar el territorio que ellos dicen que les pertenece, que era el de Israel. Pero en esa guerra, desafortunadamente, ellos pierden. E Israel lo que hace es que se queda con parte del territorio palestino. Es decir, que si ya ellos tenían poco territorio, o entendían que tenían poco, con la guerra terminan quedándose con menos, porque pierden cerca del 23% del territorio. Luego de eso, Palestina lo que sigue diciendo es, pero bueno, es que ese territorio es nuestro. Nos han dividido. Ellos emigran y hacen comunidades de nuestro territorio. Se les reconoce como Estado. De paso nos quitan el 23% del territorio. Y yo me estoy quedando como chiquito, me estoy aislando. Me están cohesionando. Y lo que hacen es que comienzan otra guerra contra Israel. Pero Israel vuelve y gana la guerra. Y ahí termina conquistando lo que es Jerusalén. Y lo convierte incluso en su capital. Y con respecto a esto, José, te voy a decir que hay varias resoluciones de Naciones Unidas que dicen, primero, la 186 establece que Jerusalén debe de ser una ciudad, ¿cómo te digo? Una ciudad que no esté adherida ni al territorio palestino ni al territorio Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una ciudad muy importante para las religiones abrahámicas. Con esto te quiero decir, cuando vemos desde la religión católica, evangélica, e incluso la religión musulmana, que son las abrahámicas, vemos la importancia que tiene Jerusalén como ciudad. Primero en el catolicismo monoteísta, porque Abraham deja su ciudad y se traslada hacia Israel en busca de una promesa de que ahí va a encontrar leche y miel. Y él se traslada y emprende hacia allá, pero luego de Abraham, ahí llega su hijo, David. Pero luego de David llega su nieto, Jacobo. Pero luego de Jacobo llegan entonces las 12 tribus. Pero luego de las 12 tribus llegan entonces los jueces con Josué. Pero luego de Josué viene lo que es el primer rey,
que es quien crea el reino de Israel, que es el rey David. Y David, a su vez, padre de Salomón, que es quien comienza a escribir la Torah, que es lo que rige al pueblo judío. Entonces, tiene un significado teológico muy importante para las religiones. Por eso, para las religiones abrahámicas, es tan importante Jerusalén como ciudad santa. Pero te puedo decir qué pasa. Luego para los musulmanes también es muy importante porque ahí es que nace Mahoma. Y Mahoma, en lo que es la mezquita de Al-Aqsa, hace lo que se conoce como el Isra, que es la asunción al cielo. Pero cuando él sube al cielo, ¿para qué es? Es para hablar con Deud, que es David, es para hablar con Alá, que es Dios, es para hablar con Isa, que es Jesús, y entonces para los musulmanes también Jerusalén tiene una gran importancia religiosa. Y por eso Naciones Unidas dice, no, es que Israel no la podemos adherir al territorio de Israel, Jerusalén no lo podemos adherir al territorio de Israel, pero tampoco lo podemos adherir al territorio de Palestina, que sea una ciudad manejada por las Naciones Unidas, para evitar los conflictos. Porque como te digo, hay un significado religioso en Jerusalén. Esa es la tierra prometida de las religiones abrahámicas. Entonces, el conflicto que se ha desatado, sobre todo en esta semana. El conflicto viene justamente porque, como te decía anteriormente, Palestina se ha quedado aislada. Y lo que hace que el conflicto comience de nuevo es, por ejemplo, un acuerdo entre Israel con Arabia Saudí, en el que Arabia Saudí entonces de manera intrínseca está reconociendo el Estado de Israel. Cosa que no ha sucedido aún con Palestina. Entonces Palestina lo que está viendo es lo siguiente: no tengo mucho territorio. Los judíos continúan enviando su población hacia mi territorio, hacia lo poco que me queda, para hacer comunidades y luego entonces yo perder el territorio. Y de paso están teniendo reconocimiento internacional, tienen apoyo. Me estoy quedando aislado, al final voy a terminar desapareciendo. Sí, Si lo van a continúa. absorber. Exactamente, que esa es la estrategia que está utilizando Israel y la que siempre ha tratado de utilizar. Israel, desde que se forma luego de la Segunda Guerra Mundial, ha recurrido a minimizar lo más posible a Palestina porque los dos juntos no pueden coexistir. Necesita uno desaparecer para que el otro pueda continuar con tranquilidad en el territorio. Entonces, vamos a ver. Jerusalén, entonces, está en el medio. Sí, porque es, como te decía, la tierra prometida para las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas. ¿Quién gobierna a Israel? Es actualmente la capital de... Jerusalén es actualmente la capital de Israel. Porque con los conflictos de las guerras, Israel fue tomando territorio. Y convirtió a Jerusalén en su capital, pero como te decía, incluso una resolución del 2016 de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad establece que ese es un territorio ocupado por Israel de manera no pacífica, o sea que no reconoce que Jerusalén sea su capital. ¿Qué se espera, Jesús? Porque he visto reacciones de ambos lados. He visto en medios internacionales y en periódicos internacionales cómo han reaccionado de manera violenta, porque ese es otro tema. Allá no se reacciona ni que orando ni rezando. Pues, óigame esto, señores, el mundo no hay quien lo entienda. Tierra Santa, donde la profecía, la Biblia, todo está escrito en base a lo que sucedió en ese territorio. Sí. En base a lo que sucedió en esos territorios. Pero ellos no solucionan los conflictos orando. Para ambas religiones, tanto para los que creen en Mahoma como para los que creen en la religión monoteísta. O sea, sí, todo ahí converge. Pero entonces ellos no lo resuelven ni que vamos a hacer una marcha, vamos a orar, vamos a hacer una cruzada de oración. No, vamos a hacer una cruzada de tiro y de bomba. No, porque como te decía, y por eso comenzaba con lo que decía ese gran poeta estadounidense T.S. Eliot, son mercaderes de la religión. Son personas que al final están utilizando la palabra de Dios para con armas defender sus intereses personales. ¿Y sí, cuál es el interés personal? Si tú te fijas, Israel, a pesar de que es un estado
muy nuevo, tiene grandes fortalezas económicas. Es un estado también con grandes fortalezas militares. Sí. Está en una zona donde hay recursos naturales. Entonces, utilizan la palabra de Dios simplemente con el objetivo de seguir ocupando el territorio, de poder acaparar una mayor cantidad de recursos y luego decir que es por algo divino. Sí, que tampoco es un estado y que no hay recursos para generar riqueza. No. Sí lo hay, sí lo hay. Sí Incluso lo hay. el Imperio Otomano, porque los judíos suelen ser muy habilidosos en temas económicos. Si incluso buscamos las personas más ricas del mundo que publica Forbes, vemos que hay varios judíos en la lista. Los otomanos, cuando vieron esas habilidades que tenían los judíos para... ¿El petróleo eso? Sí, pero los otomanos cuando vieron las habilidades, porque los judíos de la nada te convierten una ciudad en algo exitoso económicamente. Ellos son muy buenos. Sí, entonces ¿qué pasa? Los otomanos lo que hacen es, bueno, pues comiencen a ocupar lo que se conoce como Palestina, porque en Palestina ellos no veían mucho, ¿cómo te digo? Como un territorio al que ellos le podían sacar provecho porque no había tanta tecnología. Entonces, como era precario, le dijeron a los judíos, bueno, vayan, y fomentaron que los judíos se trasladaran al territorio palestino. De hecho, en Nueva York, en Estados Unidos, pero específicamente en Nueva York, hay una comunidad judía que el que no cuenta con ellos perdió las elecciones, porque es un poder. El tema de los judíos, sobre todo en Nueva York, es un poder. Es un Sí. poder, son dueños de una cantidad de comercio impresionante. Son dueños de una cantidad de edificios, de alquileres impresionantes. Sí, los judíos O sea, académicamente se son forman. un poder en Estados Unidos económico determinante para cualquier toma de decisión. Sí, porque los judíos económicamente se forman, educacionalmente también son muy preparados. Y como te decía, los otomanos aprovecharon eso y por eso fomentan la migración hacia lo que hoy se conoce como el territorio palestino. ¿Qué podemos esperar, Jesús, en los últimos días sobre ese conflicto? Una escalada de violencia, porque al final Palestina con ese ataque lo que trata es de volver a cobrar notoriedad en el ámbito internacional, porque como te decía, el conflicto estalla después de que se anuncia un acuerdo entre Arabia Saudí y el gobierno de Israel. Que lo que pasa con esto es que Palestina está sintiendo que los países árabes están haciendo relaciones con Israel y entonces ellos se están apartando. Y al final ellos no están teniendo una gran cantidad de territorio, no están teniendo recursos, se están quedando detrás y Israel lo que está haciendo es aprovecharse de eso para ocupar la totalidad del territorio. Ya Palestina, José, no tiene ni siquiera el 70% del territorio que poseía cuando surgen los dos estados. Ha venido perdiendo. ¿Cómo tú crees que eso se vaya a solucionar si tienen que intervenir las Naciones Unidas? ¿Ha intervenido en algún momento las Naciones Unidas en esos conflictos? Sí, sí, porque como te decía, hay varias resoluciones que incluso dicen que Jerusalén, por ejemplo, no puede ser la capital de Israel, que establece que los territorios que les quitó Israel a Palestina deberían de ser devueltos. Siempre se ha pronunciado y siempre ha habido un acompañamiento. Lo que pasa es que cuando un Estado a través de una guerra gana un territorio, es difícil que lo devuelva, José. Y no lo va... No lo devuelven porque no. ellos dicen que eso es un derecho que ellos se lo ganaron mediante la guerra. Mediante la guerra, que es un acto de honor. Y más cuando ellos. ni siquiera eres tú que inicia la guerra. Porque eso es lo que ha pasado con Israel. Esas guerras en las que ellos le han quitado el territorio a Palestina no han sido iniciadas por ellos, han sido iniciadas por el gobierno de Palestina. Entonces ellos dicen es que no hay reivindicación territorial. Yo no te puedo devolver algo que yo gané de un proceso que yo no inicié. Tú iniciaste y tú perdiste. Entonces, ¿Qué se espera, Jesús? se espera que la escalada de violencia, como te decía, aumente. Al final las potencias va a aumentar porque incluso Israel vio el ataque de Palestina, de Hamas, lo vio como un palo acechado en buen dominicano. Te digo esto porque ellos estaban de fiesta, estaban en el Sabbat, culminando, y aprovecharon eso para atacar las ciudades más importantes de Israel.
cebolla. Y por eso Israel dice Eso no. como diciembre aquí o Semana Santa. Exactamente, es como que ese jueves, ese Viernes Santo que nosotros estamos, un grupo en hoteles que lo aprovecha para vacacionar, otro grupo para un retiro espiritual, venga a Haití y nos invada por la frontera. En 30 segundos, Jesús, ¿cuál debería de ser la recomendación de las Naciones Unidas para este tema? Debería de intervenir con el cuerpo diplomático, o sea, deberían de estar en la mesa tanto los representantes del gobierno de Palestina como el de Israel, con el objetivo de mediante el diálogo poder solucionar el problema, porque al final todo se está basando es en base a que Palestina siente o entiende que está perdiendo fuerza en el ámbito internacional porque no está teniendo el mismo reconocimiento que Israel. Y lo que quiere es que le presten atención para así poder ver cómo Israel deja de incidir en las decisiones del gobierno de Palestina. Porque, como te decía, cuando tú envías poblaciones y tú haces ciudades en otros territorios, tú también tienes la facilidad de tener políticos a tu favor, de incidir en la política, de incidir en los ámbitos económicos. Entonces, eso ellos lo ven como una forma de colonización desde el Estado de Israel. Es brillante, Jesús, ya yo se lo he dicho, ¿verdad? De más está decirlo. Pero todo tiene su final, pero nos vemos el domingo, señores. Ustedes verán, van a ver más chisme, más vaina, más lío, más esto, más lo otro. Vamos a ver en qué para todo esto. Sí, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, con José de la Cruz en el Nuevo Diario TV. Nos vemos.